Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, la buena parte. Mi nombre es Fabiola Pérez. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Si es que estás por Spotify, si estás por YouTube, estás viendo que estoy sola. No tengo a nadie conmigo hoy. Creo que esta es la segunda vez que hacemos un episodio así. Si no me equivoco, una vez a Dianés lo hizo. Y vamos hoy a tener un episodio. Nuestros episodios tienen como que unos formatos. Hay unos que son confrontativos, hay unos que son apologéticos y hay otros que son reflexivos y esos no los trabajamos mucho. Digo, siempre hay un elemento reflexivo en nuestros episodios, pero a lo que voy es que no solemos tener espacios más como de reflexión bíblica y eso es lo que vamos a tener hoy. Aproveché que hoy iba a estar sola y dije, este es el momento perfecto para tener un espacio de reflexión. Y vamos a hablar de la paz. Cuando le decía a Dios que me dirigiera a un tema que alguien necesitara escuchar, alguien que no fuera a ver necesitara escuchar, también le dije que fuera algo que yo conociera o que me ministrara a mí misma o algo que él ya me hubiera ministrado con intensidad. Y cuando, ¿verdad? Pasaron varios temas por mi mente. Por ejemplo, el de la fe es un tema que Dios está trabajando en mi vida actualmente. El tema de la gracia, yo he estado obsesionada con el concepto de la gracia hace muchos años. Pero cuando pensé en la paz, dije, esto es un tema que yo conozco bien de cerca y bien personalmente. Ahorita entramos un poco más, supongo que porque eso es más un tema que siento cerca. Pero yéndonos un poco más básico, ¿por qué vamos a hablar de la paz? ¿Por qué reflexionar sobre la paz? Porque Él es la paz. Isaías 9 dice que Jesús es el príncipe de paz. Jesús tiene un principado sobre la paz. Tiene señorío sobre la paz. Él es paz, la paz. Nosotros solemos hablar sobre paz, sobre el concepto de la paz, pero la Biblia me he dado cuenta que lo frasea de una manera de como lo singulariza, la paz, como que hay una, no hay mucha, como quizás el mundo nos podría vender, que hay muchas maneras de obtener paz, pero la Biblia habla de la paz. Y si Jesús tiene principado sobre la paz, Él es la paz. La paz bíblica proviene exclusivamente o puede provenir exclusivamente de Jesús. Así que vamos a reflexionar sobre la paz porque nuestro Salvador tiene principado sobre eso. Y no hay nadie en esta tierra que no necesite paz. No ha existido un ser humano sobre la faz de la tierra, por más niño, por más viejo, que haya necesitado la paz, que haya buscado la paz, que haya recurrido, sea a Dios o a otros medios, buscando la paz. La paz es parte, el concepto de la paz es parte de mi versículo favorito. Tengo muchos versículos que me encantan, pero creo que este ha sido siempre el que digo que es mi favorito. Está en Juan 16:33 y dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. El Señor hace una exhortación bien contundente y clara. Van a afrontar situaciones. En el mundo vamos a afrontar situaciones, vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, pero les estoy diciendo esto de antemano para que se animen, para que cuando las enfrenten hallen paz. Yo vencí al mundo, yo lo he vencido.
Yo me voy a adelantar a decirles esto. El evangelio no es todo color de rosa. El evangelio no es un estado sublime de alegría perpetuo. No, aquí van a sufrir. Pero anímense, pero igual, anímense, que yo vencí al mundo. Y la tercera razón por la que quería hablar de la paz es porque desde muy pequeña yo he tenido que buscar, yo he tenido una relación con la paz porque por mis condiciones de salud mental es algo que desde muy bebé las situaciones de salud mental me han estado robando de algo que va atado a la inocencia. Un niño es inocente y la inocencia suele shield us, protect us, nos protege de las cosas que nos producen ansiedad, inquietud, aflicción y nos quitan la paz. Y pues desde muy pequeña a mí se me ha limitado la experiencia de experimentar la paz. Así que conozco de cerca esa paz. Y recientemente viví algo que me obligó a buscar con desespero, quizás con el desespero más en mi vida adulta, quizás esta es la vez que con más desespero yo he buscado la paz. Yo creo que ni con la muerte de mi papá, porque con la muerte de mi papá, aunque fue la cosa más desgarradora emocionalmente que he vivido, había un support system a mi alrededor constante y no estaba sola. Este proceso lo pasé sola, bastante sola, y fue el de la reválida de derecho. Y ya a mí me habían dicho que esto era un monstruo, que este proceso es difícil, en efecto lo es cruel, este proceso es violencia, esto no debería ser así. Nadie debería tener que pasar por esto, especialmente después de estar estudiando derecho 3, 4, 5 años. Pero bien, pues en estos 4 meses me vi buscando con desespero la paz y buscando maneras de preservarla, porque aunque el proceso fue duro, fue cruel, fue violento, yo no puedo decir que I lost it. Yo no puedo decir que hubo un momento en el que yo enganché los guantes, que yo dije no puedo. Yo creo que el shock de lo difícil ocurrió más después que antes. Dios realmente me sostuvo y la paz de Cristo me acompañó en el proceso. Pero yo sé que se debió mucho a que cuando las aguas estaban quietas todavía, cuando era todavía fácil madrugar, cuando todavía era fácil estar 6, 7, 8 horas estudiando, era fácil. Ahí yo me encargaba de buscar la paz, de mantenerme cerca de la presencia de Dios, de quitar los distractores de la presencia de Dios. Para que cuando llegara el momento a lo que fue agosto y septiembre, que la cosa se volvió caótica, estás en lo último, no, te sientes atrás, estás preguntándote qué en realidad yo retuve, pues ahí pude experimentar la paz, porque estuve durante todos esos meses buscando el rostro del príncipe de paz. Y tuve unas experiencias bien cool, espirituales, y con el Señor. Una de ellas fue que en el primer día, que por cierto, yo no estoy diciendo que no experimenté ansiedad porque la experimenté, no estoy diciendo que no experimenté el desespero porque lo experimenté, no estoy diciendo que no lloré porque lloré y lloré bastante, pero no fue como me imaginé que iba a ser, porque realmente experimenté la paz de Cristo. Pues ese primer día, justo antes de entrar, literalmente hay una sola persona más al frente mío para entrar al centro de convenciones, al salón del centro de convenciones. Literalmente hay una persona al frente mío. Me iban a hacer un cacheo. Ellos te hacen un cacheo antes de entrar. Justo ahí antes de entrar, un profesor, que no sé por qué estaba allí, pero un profesor que me dio clase este último semestre, viene a donde mí y le pide permiso a la muchacha que está haciéndonos el cacheo, le da permiso para como que sacarme de la fila un momento, para darme un abrazo y saludarme. Y yo me emocioné mucho porque yo estaba en completa paz. Yo no sentía nada de ansiedad. Pero yo decía, yo tengo paz completa. Yo no siento nada. Y él después que me da el abrazo me dice, yo te veo muy tranquila.
Pero él no me lo dijo como que, ay, te veo tranquila, como que qué bueno, me alegro. Fue yo te veo muy tranquila, como que yo te veo muy tranquila. Como quien dice, se supone que se supone que estás muriendo ahora mismo de ansiedad. Y ese comentario como que me sacudió un poco. Me atentó contra mi paz. Y cuando, nada, entro al centro como que pensando, es cierto, estaré demasiado tranquila. Y pensando todo esto, empiezo a buscar mi silla y Dios en sus hermosos, preciosos, increíbles detalles. Mi silla era la 353, eran como 500 personas o más. Y de esas cientos de personas, a mí me tocó sentarme justo al lado de un amigo con el que yo estuve durante todo el verano en oración. Un amigo en la fe, un amigo y un hermano en la fe, con el que estuve todo el verano en oración. Me tocó sentarme al lado de él. Y para mí ya eso, yo me sentí vista por Dios. Porque desde todas esas cientos de personas, que me haya tocado sentarme justo al lado de la persona que espiritualmente estuvo a mi lado, una de las personas, porque éramos un grupito como de 4, una de las personas que estuvo a mi lado durante todo este proceso, sufriéndolo conmigo y experimentándolo y orando y levantándome en oración, y ya yo veía a Dios. Cuando me siento le digo, Nate, mano, tú sabes que me encontré el profesor tal y como que me está dañando la mente porque me dijo esto y esto. Y él me dice, chica, pero me mira como que, ¿en serio tú te vas? ¿Qué te pasa? Y me dice, tú sabes que esto es locura para el mundo. Tú no puedes pretender que él entienda. Esto es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es su reacción. Y yo, wow, no puedo creer que no pensé en ese versículo. Pero en efecto, la palabra dice que la paz de Dios, la paz que proviene de Cristo, sobrepasa todo entendimiento. Está en Filipenses 4 y dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Yo estaba experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que estaba cuidando mi corazón para poderme sentar y hacer ese examen. Y la paz que estaba cuidando mis pensamientos para no irme en ansiedad, para no bloquearme, para poder concentrarme. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sé que yo no era la única que estaba así. Él estaba así. Y todas esas otras personas con las que yo estuve en el verano en oración, buscando el rostro de Dios y protegiendo, cuidándonos las espaldas y orando, estábamos así. Estábamos experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra en Juan dice también, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Este versículo, volviendo a lo que decía al principio, hace una distinción en la paz. Recuerden que les decía, la palabra habla de la paz, de una manera singular, que la paz de la que cuando yo estoy hablando, como que I'm going to single it out, because no es lo mismo de lo que puede estar hablando el mundo. Y Juan lo confirma. Yo no se las doy como el mundo la da, porque en el mundo podemos conseguir lo que pareciera la paz de Dios, y no lo es. Y el Señor dice que a través de Él, a través de Jesús la recibimos. Esa paz que diferente, que sobrepasa todo entendimiento, que proviene del que tiene el principado sobre la paz. Y a lo mejor quizás pudiéramos pensar, si la paz es una, la paz bíblica, la paz del príncipe de paz es una, ¿por qué entonces Juan me habla de no se las doy como el mundo la da? Es que en el mundo tenemos como, pienso yo, ¿verdad? Esto no es una exégesis ni esto es lo que pienso, mi interpretación. En el mundo encontramos imitadores de paz. Pienso en cosas como la yoga, la meditación, las distracciones. Todas esas cosas nos provocan biológicamente, mentalmente, emocionalmente,
lo mismo que pudiéramos experimentar cuando estamos en la presencia de Dios. La diferencia, me preguntaba cuál sería la diferencia, cómo yo las distinguiría. La paz que proviene del príncipe de paz trae una convicción. La paz que me da el mundo me la da ese objeto, me la da ese momento, me la da esa sustancia, me la da ese ejercicio de yoga, me la da eso. Y cuando eso se acaba la paz, se acaba lo que estoy sintiendo. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento trae convicción, me trae la convicción de que yo tengo paz porque Él está, porque Él tiene señorío, porque yo no estoy en control, Él está. Yo tengo paz sobre todas las circunstancias porque Dios ve el futuro. Yo estoy en paz cuando estoy bien también porque todo se lo debo a Él, porque no soy dueña de nada. La convicción del Evangelio produce paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de esta sustancia, no va a depender de lo que tú hagas, no va a depender de lo que estés viendo, viviendo. Simplemente depende de tu fe y tu convicción en el Evangelio. Y para cerrar, si todo esto te suena a... esto es más de lo que todos los cristianos dicen, que Dios es el dueño de la paz, que en Él solamente yo encuentro paz. Si esto todo te suena a lo mismo y quizás te has preguntado, ¿cómo yo la pongo en práctica? Si yo no la tengo, ¿cómo la obtengo? Esto es algo que yo me arrodillo, oro y mágicamente la tengo. Pues mira, sí, puede pasar. Literalmente puede pasar así. Puedes arrodillarte y pedirle a Dios paz y experimentarla al momento. Pero he aprendido que hay maneras de buscar y recibir la paz. Una de ellas, por más trillado que suene, es hablando en voz alta, declarando la palabra de Dios. Hay un versículo, cuando yo me encuentro ansiosa, cuando yo me encuentro un poco descontrolada emocionalmente, este suele ser el versículo que utilizo para centrarme. Por dos razones. Una, pues la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que la palabra me está diciendo que cuando yo escucho la palabra, algo ocurre dentro de mí. Traigo convicción a mi fe en mí. Y dos, porque yo he atado, yo tampoco, vuelvo y digo, yo no soy psicóloga, pero yo siento que yo he atado este versículo. Yo he condicionado a mi cerebro y a mi sistema nervioso que cuando escuche este versículo, a transportarse a los momentos en los que he recibido paz. A decir, espérate, este versículo me recuerda que hay un Dios, que hay un Espíritu Santo que está presto a consolarme. Y es el versículo que está en Isaías 26, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese versículo es tan especial. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando me he encontrado en situaciones que estoy desesperada, que estoy ansiosa, que estoy triste, que necesito calibrarme, en oración siempre saco un momento para declarar esa palabra, para recordarle a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, que hay alguien que independientemente de las circunstancias tiene la capacidad de guardarme en completa paz. Lo que tengo que hacer es perseverar en Él, que mis pensamientos perseveren en Él. Trato de dejar de mirar lo que me está provocando la ansiedad, el miedo. Trato de mover la mirada y enfocarme en Él. Que mis pensamientos comiencen a perseverar en Él. Así sea, usualmente empiezan a perseverar en ese versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Pero eso poco a poco, el Espíritu Santo empieza a traer
la convicción a mi corazón de que estoy aquí, tengo a quien me consuele, no estoy sola y concibo la paz. No se resolverán quizás las situaciones, pero logro canalizarme declarando ese versículo. Así que te quiero dejar ese versículo como una herramienta. Que lo intentes, que intentes declarar la palabra. Vuelvo y digo, la palabra dice que la fe viene por el oír. Si te hace falta la fe de que Dios tiene la capacidad de guardarte en completa paz, declara la palabra en voz alta y permítete experimentarla. Así que, nada, espero que esto haya sido de bendición. Compártelo con alguien y shalom, la paz de Dios.